Hola, bienvenidos a los talleres de reempleo de Church by the Sea y Jim Sherm, la Asociación de Recursos Humanos de Miami. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos a la señora Pilar Proctor. Se la voy a presentar en un momento, pero también quiero darle la bienvenida a Robert, su colega, García, y a Marta Ramírez, que están aquí también para ayudar un poco con el Q&A la información. Ok, Pilar, pero primero que nada, déjame decir que esta es la última sesión de los talleres de reempleo. Si necesita ver estas grabaciones, están en nuestro canal de Facebook, están en nuestro sitio web, churchbythesea.org, y vaya hacia atrás a ver los 4 talleres. Todo sobre cómo explorar una nueva carrera o continuar con su carrera hasta taller o de red de comunicaciones, cómo hacer un currículum, un resumen, y ahora esta última en cómo lograr en esa entrevista que le den el trabajo. ¿Qué más les quiero decir? Bueno, vamos a presentar a la señora Pilar Proctor. Es miembro de Jim Sherm, pero no solo parte de la junta directiva específicamente, fue directora de programas de desarrollo profesional, sino que ahora es vicepresidenta y me acabo de enterar que le acaban de dar un premio por su trabajo en la Asociación de Recursos Humanos Jim Sherm. Tiene experiencias, décadas de experiencias en recursos humanos al nivel global, específicamente con compañías grandes, las multinacionales como ExxonMobil, Panasonic y otras. Y también tiene una maestría en ciencias en gestión de recursos humanos. Vamos a darle la bienvenida a Pilar. Pilar, te toca. Gracias, Marta. Gracias, Bárbara. Gracias, Bárbara y Marta y Robert que están con nosotros. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Les damos la bienvenida a todos ustedes a nombre de la Asociación de Recursos Humanos de Miami y en colaboración con Church by the Sea. Los agradecemos que estén con nosotros. Les damos la bienvenida a nuestra, como Bárbara lo mencionó, nuestra última sesión de lo que es el taller virtual de reempleo para hacer entrevistas efectivas. Eso es un poquito de mi currículum, mi experiencia. Estoy en LinkedIn, me pueden encontrar con muchísimo gusto. Lo que vamos a ver hoy es la última sesión de lo que es llegar a la entrevista. Como Bárbara lo mencionó antes, cuando empezamos a programar este tipo de ayuda, queríamos llegar a ayudar a toda la comunidad que está ahorita pasando por momentos difíciles, buscando trabajo, no sabemos para dónde ir, y empezamos a platicar para cómo poder ayudarlos, darles apoyo, información, técnicas, ánimo, confianza. Y nos pusimos muy emocionados, ¿no? Dijimos, sí, tenemos que hablar de cómo hacer el currículum, de dónde están los trabajos, de cómo comunicarnos, de cómo decir esto y cómo entrevistar. Y nos dimos cuenta que dijimos, todo eso en una hora es imposible, ni siquiera le da realmente justicia a cada tema en una hora. Y fue de ahí como creamos esta serie de 8 episodios, 4 en español y 4 en inglés, de lo que son nuestros talleres de reempleo. Esta es nuestra última sesión en español de lo que es la entrevista y a mí me toca cerrar con broche de oro para darles a ustedes. Como Bárbara lo mencionó, les recomendamos que puedan ir a revisar las sesiones anteriores porque van a poder ver que una sesión apoya a la siguiente sesión. Y con eso llegamos hasta el día de la entrevista. Los que nos han estado siguiendo desde hace 4 semanas lo podrán ver y los que nos están ahora participando el día de hoy por primera vez, les recomendamos también que vayan y revisen y vuelvan a revisar estas sesiones y habrá cosas en las que puedan tomar nota y puedan recordar
ciertos detalles que son importantes, ¿no? Lo que yo voy a hacer es darles un resumen muy breve de lo que hicimos en las sesiones anteriores y como dije, para que se vea cómo van apoyando la una a la otra. Después de ahí vamos a llegar a lo que es ya la entrevista. ¿Qué tipo de entrevistas podemos esperar? Obviamente, en el 2020 todo el mundo está entrevistando por medio de Zoom, por medio de video, pero puede o puede que no sea, ¿no? El tipo de entrevista que uno se le agende. Vamos a hablar de lo que es la preparación para la entrevista, no nada más cómo prepararnos para contestar las preguntas, pero también prepararnos para preguntar lo que tenemos que preguntar a la persona que nos está entrevistando, al entrevistador. Vamos a ver cómo revisar los anuncios de trabajo, identificar cuáles son las habilidades que están buscando, aparte de la experiencia, qué es realmente lo que están buscando y pensar en esos ejemplos para dar esas respuestas. Cómo investigar a la empresa, a encontrar otros puntos donde puede haber una información que no está en la página, por ejemplo, de web de la empresa. Vamos a hablar de lo que son las entrevistas de comportamiento estructuradas, los beneficios que hay de hacer este tipo de entrevistas y de tener ese tipo de entrevistas y lo que es el método STAR de preguntas y de respuestas. Y después vamos a pasar a cómo lidiar con algunas preguntas que pueden ser difíciles, que son, de repente nos quedamos así de no saber qué contestar y cómo lidiar con esas. Esto se va a dar, os lo voy a compartir desde el punto de vista del profesional de recursos humanos, diciéndole, esto es lo que yo estoy buscando, esto es lo que yo necesito escuchar del entrevistador. Y voy a entrar a algunos ejemplos que hemos vivido. Todo el profesional de recursos humanos tiene alguna historia que contar, buena y mala de las dos, para compartir y poder ilustrar estos ejemplos. ¿Ok? Al final vamos a dejar suficiente tiempo para preguntas y respuestas y mis colegas Marta y Robert vamos a entrar para contestar sus preguntas. Ok. Este es un resumen muy cortito de lo que fueron las sesiones anteriores. Mi colega Robert García habló en las primeras sesiones de cuál es la exploración de tu carrera, qué quieres hacer, dónde están los trabajos, necesitas entrenarte en algo diferente, quieres cambiar completamente o quieres seguir y por qué, qué puestos son los que están disponibles ahí afuera, ¿no? Y luego, Ana Díaz nos habló de algo muy importante que es cómo preparar el currículum o el resumen. El CV cronológico, funcional, qué es lo que tiene que decir. Recordar que va a ser una máquina primero quien va a leer ese currículum y hay que poner ciertas palabras claves para que la máquina diga, este hay que entrevistar y de ahí entonces pasa a un humano que es quien va a estar leyendo y pasar el test de la máquina, la prueba de la máquina, ¿no? Y cómo enfatizarnos y con las ciertas empresas que estamos buscando. Después Marta Ramírez nos habló de tu discurso en el ascensor, los 10, 15 segundos que nos dice, yo soy así, yo estoy buscando esto es lo que he hecho, esto es lo que puedo hacer y muy enfocado a lo que estás buscando. Cómo crear tu red de contactos, cómo comunicarte, cómo seguir esas conexiones aún después de que conoces a una persona, ¿no? Este es el link directo de la página de Church by the Sea, que es un link activo y también, como Bárbara lo mencionó, está en Facebook y en muchos lugares. Les recomendamos que puedan entrar y revisar estas sesiones de mis colegas. Todo esto para decir, ok, ya que hicimos todo esto, llegamos al día de la entrevista, ¿no? Por fin alguien nos llama y nos dicen, tienes una entrevista tal día a tal hora. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero tenemos que pensar qué tipo de entrevista va a ser. Puede que sea una entrevista por teléfono. Muchas veces hay un screening, una selección inicial por teléfono. Es importante estar listo, no tener el ruido, de alguna manera mantener la sonrisa, aunque la otra persona en el otro lado del teléfono no nos puede ver, el sonreír manda cierto tipo de energía, y esto está además comprobado en lo que es atención al cliente, que si uno está sonriendo da una energía diferente aún por el teléfono. O puede ser que nos hagan una entrevista de equipo, en que nos pongan a 3, 4 personas y decir, a ver, hagan esto, algo manual,
rompecabezas o algo y están viendo cómo uno trabaja en colaboración y en equipo. La más común este año, por supuesto, es la entrevista por medio de video y al final voy a tenerles algunas recomendaciones para el video, cómo prepararse, etcétera. Puede que tengamos también una entrevista de panel, que no sea nada más una persona, sino 3, 4 personas y puede ser un poquito intimidante, ¿no? Que nos dé un poquito de miedo y de estrés. Entonces, ¿qué hacer? El poder tener el contacto visual con cada uno de los entrevistadores y cómo practicarlo, ¿no? O puede que tengamos la clásica entrevista de una persona con otra, etcétera. Esto es para prepararnos con qué tipo de entrevista puede que sea a la que yo esté llevando, ¿no? Ahora, cuando estamos aplicando, y estamos aplicando para muchos puestos, por supuesto, y vemos, esto sí lo puedo hacer, esto sí lo puedo hacer, clic, 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 puede ser que en una semana, en 2 semanas, hasta en un mes después alguien nos llame y decir, oye, aplicaste para la posición de representante de atención al cliente, y puede que diga uno, ya ni me acuerdo cuál era, porque estamos aplicando a varias, ¿no? Entre más, es como pescar, entre más mandamos una red más grande, pues más oportunidades vienen, ¿no? Es importante que en ese momento vayamos de regreso, revisemos el anuncio de trabajo, ¿por qué apliqué a esta posición? ¿Es cualquier trabajo, si sale o no sale, o es realmente algo que quiero? Me encantaría trabajar en esta empresa. Entonces pregúntame, ¿cómo es que yo lleno esta descripción? ¿Qué es lo que yo he hecho en el pasado que demuestra las habilidades, la experiencia y la educación de esta posición específicamente, ¿no? Y de ahí, por supuesto, hay que hacer una investigación más a fondo de la empresa, no nada más en la página de web, sino cuáles son los valores de la empresa, qué es lo que esta empresa hace. Hay muchos recursos, Glassdoor, por ejemplo, tiene mucha libertad de expresión y hablan mucho de las empresas buenas, lo bueno, lo malo y lo feo y lo todo de las empresas, ¿no? Y es bueno también entrar y ver cuántas personas tienen algo que decir, bueno y malo de la empresa, no nada más para entender si realmente quieres trabajar aquí. Por ejemplo, yo soy fumador reformado, hace muchos años yo fumaba y soy de las personas que al contrario, ahora tiene que odiar el cigarro porque me encantaba fumar. Entonces, no creo que yo podría jamás trabajar para una empresa que hiciera tabaco, cigarros, por ejemplo, ¿no? Nunca digas nunca, pero no creo que yo podría jamás trabajar porque estoy muy en contra del tabaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores de la empresa que realmente si queremos o no trabajar para esa empresa, ¿no? Preparar algunas preguntas a cambio, ¿no? Siempre tenemos que llegar preparados con preguntas también, porque al final la persona que nos está entrevistando va a decir, ¿tienes alguna pregunta? Y no queremos decir, ¿a qué horas abren? Porque eso ya lo debe uno saber, ¿no? O tienen seguro médico, ya eso ya se sabe, ¿no? Tienen que tener unas preguntas un poquito más a fondo que demuestren que estamos realmente interesados en la empresa y en el puesto que estamos solicitando. Robert nos compartió en la primera sesión, nos compartió muchas páginas de muchas empresas que ahorita tienen miles y miles de posiciones abiertas, ¿no? Y yo tomé este ejemplo de una de las páginas que Robert nos compartió y es de la empresa Chewy, que resulta estar en Florida. Yo no sabía que estaban en la Florida. Entonces vamos a tomar esto como un ejemplo de cómo ver la posición y buscar esas habilidades que es lo que está buscando la empresa como un representante de servicio al cliente, ¿no? Entonces lo que están buscando es alguien que interactúe directamente con los clientes para comprar, subir este platito, para comprar a los clientes, ayudándoles a comprar una nueva mascota, encontrar ese juguete perfecto, resolver problemas. Ting, ting. Estamos hablando de alguna habilidad ahí, que es resolver problemas y atención al cliente. Ok, esto va a ser la tarea, pensar, ok, aunque yo no he trabajado para una empresa que distribuye comida y juguetes para mascotas, pero yo he demostrado en el pasado atención al cliente y he resuelto problemas. Y eso es lo que estamos buscando.
tiene que ser que sea capaz de hacer investigación y resolución de problemas, ahí está otra vez, resolución de problemas, para determinar las soluciones adecuadas para el cliente, ahí está otra vez el servicio al cliente, y el seguimiento según sea necesario para resolver problemas a través del correo electrónico, llamadas telefónicas u otras formas de comunicación. Comunicación es otra de las habilidades que es muy importante, ¿no? Estamos esperando que esta persona vaya más allá de wow, lo que es impresionar al cliente, y no están buscando a alguien que solamente tome pedidos, sino que realmente pueda interactuar con los clientes y pensar críticamente para ayudar al cliente. Entonces, si revisamos esto, son 3 habilidades o competencias que estamos buscando: resolución de problema, servicio al cliente y comunicaciones. Y esta es la tarea que ahora tenemos. Empecemos a pensar en el pasado, en nuestros trabajos y en nuestra experiencia anterior, en qué momento ya hemos demostrado atención al cliente, comunicación y, ¿cuál era la otra? Resolución de problemas, ¿no? No los puedo ver, pero espero que por lo menos uno de ustedes haya dicho yo, resolución de problemas. Manténlo eso. Entonces, puede que cuando llegamos a la entrevista, el entrevistador use el método que se llama de entrevista de comportamiento estructurada. Suena mucho más sofisticado de lo que es realmente, porque lo que quiere decir es que la sección que dice, o el concepto de estructurada, quiere decir que van a hacer las mismas preguntas a todos los candidatos para esta posición. Puede que ya tenga una forma con las preguntas ya listas y le pregunte exactamente a todos los candidatos lo mismo. Eso es para poder organizarse y para poder comparar sobre la misma escala. Eso es lo que el concepto de estructurada quiere decir. El concepto de comportamiento quiere decir que estamos buscando por algún comportamiento que ya ha sido observado, que ya ha sucedido en el pasado. Entonces, cualquier respuesta hipotética, aunque la pregunta sea ¿qué harías en el futuro?, nuestras respuestas tienen que ser ya lo hice. Entonces, nada de si pudiera, lo haría, tendría, subiría, bajaría, nada de eso, sino decir, eso ya lo hice, ya sucedió, yo atendí a un cliente, yo resolví un problema, yo ya lo he demostrado en el pasado. Y eso es lo que el concepto de la entrevista de comportamiento estructurada quiere decir. Entonces, para prepararnos a la entrevista, tenemos que ya tener estas respuestas listas para contestar y dar un ejemplo en el pasado. El beneficio de este tipo de entrevistas estructuradas de comportamiento es el entrevistador realmente tiene 1 hora máximo para decidir si la persona que estamos entrevistando, de 30, de 50, hasta de 100 personas que vamos a entrevistar, es la persona adecuada, es la persona que realmente llena en lo más posible los requisitos del puesto. Entonces nos toca como entrevistador pelar la cebolla, ¿no? Como es llegar realmente a lo que es el fondo de la persona y ver que el rendimiento pasado de la persona sea un predictor que nos pueda decir el rendimiento futuro de la persona. Algo que ya has hecho en el pasado nos puede decir que lo puedes volver a hacer. Las preguntas son estandarizadas, basadas en las necesidades específicas del trabajo, como el puesto que vimos, de atención al cliente, resolución de problemas y comunicaciones, ¿no? Y podemos evaluar a los candidatos en función de comportamientos ya demostrados, nada hipotético. Y es lo que queremos hacer. El entrar a un trabajo, el contratar a alguien y empezar a trabajar en un lugar es una decisión que realmente tiene un impacto directo en nuestra trayectoria de nuestra vida, ¿no? Entonces es importante pensar en esto y decir, bueno, si entro aquí, voy a conocer a diferentes tipos de personas, lo que voy a ganar, dónde voy a vivir. Entonces es una decisión importante tanto para la persona como la empresa, ¿no? Es como casarse a ciegas casi. Y la entrevista de comportamiento estructurada nos sirve para tener las mismas preguntas, como lo mencioné, y poder comparar a los candidatos bajo la misma escala. Lo que se dice manzanos con manzanos o apples to apples, ¿no? Nada hipotético, no lo haría, podría, si pudiera, sino que son basadas en la descripción del puesto. Aquí también hay
un link que ustedes pueden después revisar de un video de una entrevista de comportamiento, ¿no? Cualquiera persona puede entrar a YouTube y ver Behavioral Interview y hay muchísimos videos que uno puede ver. ¿Okay? Ahora, cuando hacemos este tipo de preguntas y cuando hacemos este tipo de respuestas, vamos a usar lo que se llama el método STAR. Y muy chistoso porque tanto en inglés como en español la abreviatura es lo mismo. Es situation o situación, qué estaba sucediendo en ese momento, la tarea o el task, qué era lo que tú tenías que hacer, cuál era tu responsabilidad en ese momento, acción o action, qué fue lo que hiciste, cómo resolviste X problema y al final el resultado, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó al final? Entonces, usando este método, nosotros nos podemos preparar para dar la pregunta, así como los que se preparan para preguntar este tipo de preguntas, ¿no? STAR método, situación, tarea, acción y resultado. Es como platicarle a alguien la historia, la película. Ahora pensemos, regresamos a lo que fue resolución de problemas, que es una de las primeras habilidades que vimos, ¿no? Si pensamos en el pasado, y esto es lo que yo tengo más años de los que les voy a confesar, entrevistando, y yo siempre soy muy proponente de lo que es la entrevista estructurada de comportamiento, porque es una responsabilidad grande además decidir a quién contratar, y siempre uso yo este método, ¿no? Y lo que yo le digo al candidato es, bueno, te voy a dar algunos tips, algunas cosas para ayudarte a recordar en el pasado. Y le digo, dame un ejemplo en donde en el pasado demostraste resolución de problemas. Por ejemplo, cuando en algún momento anticipaste un problema, que dijiste, no, esperen, si hacemos esto vamos a tener un problema mañana o el próximo año o en el futuro. Lo viste venir y dijiste, no, momento, esto va a pasar después, ¿no? Y no sucedió porque tú interveniste y alguien te dijo, qué bueno que te diste cuenta. O si llegó a suceder, es el típico, les dije que iba a suceder, pero no me hicieron caso. Es el típico, I told you so, ¿no? Recuerden algún momento en el pasado en donde eso sucedió. O en algún momento en donde tuviste que resolver un problema rápido de emergencia en el momento, ¿no? Tu jefe no estaba y llegó un cliente y el cliente estaba enojado y quería la copia de la factura y tú no sabías qué hacer, pero dijiste, bueno, ¿qué hago o no hago? Pero no te congelaste en ese momento y lo resolviste bien o mal, no importa, pero fue algo que tú tomaste la decisión en el momento para resolver un problema con el tiempo y información limitada. Con lo poco que tenías, pum, tomaste una decisión. O en algún momento llegaste a crear lo que se llama un árbol de decisión, en que viste muchas opciones y dijiste, espérame, hay varias opciones aquí, podemos hacer A, B y C. Y con A esto sucede, y con B esto sucede, o con C esto sucede. Y se creó un árbol de decisión para llegar a la mejor resolución de un problema. Tengo aquí estos tenis para contarles algo que me pasó hace como casi 2 años ya. Yo sé, de recursos humanos somos muy estructurados, hay que seguir el proceso, hay que seguir todo, somos muy cuadrados, ¿no? Y muy pocas veces, casi nunca, si es que nunca, yo rompo mi propio proceso de reclutamiento. Pero tenía yo un candidato y cuando pasé por la sala de espera, que todos los candidatos están ahí con su resumen, temblando, nerviosos, que sabemos que es algo muy estresante estar esperando para la entrevista y todo, pasé y vi a todos los candidatos y vi a uno muy bien vestido, pero con tenis. O sea, tenía la corbata, el saco, un traje bien presentable, pero tenía tenis. Y dije, Y ahí como que dije, bueno, pero yo sigo mi proceso, sigo mi estructuración, ¿no? Pasó el candidato y le hice la misma pregunta, dime una situación donde en el pasado has resuelto una emergencia. Y me dijo, bueno, eso me pasó hoy en la mañana, porque cuando me dio usted la cita para la entrevista, yo todavía estaba en Los Ángeles. Llegué de Los Ángeles a Miami anoche con muchísimas cajas de mudanza y en todas esas cajas estaban mis zapatos de vestir y no los encontraba. Entonces me vestí bien, me puse los tenis,
para no llegar tarde a la entrevista. Y en lo que llegué, en lo que yo venía para la entrevista, mi esposa destrozó todas las cajas para encontrar los zapatos y antes de entrar a la entrevista me pude cambiar de zapatos. Y cuando le vi los zapatos, traía los zapatos de vestir. En ese momento cerré el libro y le dije, estás contratado. Él pensó que yo estaba bromeando. Dijo, ajá. Le dije, no, 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 estás contratado. Nos vemos el lunes. Hoy en la tarde recibes la oferta. Es la única vez en mi vida que yo he hecho algo así, pero fue algo que verdaderamente me impresionó y este empleado además fue un empleado estrella. Fue algo muy, pues muy bonito, ¿no? Ahora, cuando pregunto de servicio al cliente, dime una situación en la que en el pasado anticipaste las necesidades de tu cliente. Por ejemplo, si estás en flight attendant, en un avión, por ejemplo, cuando llega la mamá con un niño chiquito, dices, en algún momento va a necesitar eh, 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 calentar la botella del bebé, por ejemplo. Pues de una vez pongo el agua a calentar. Detalles que no tiene que ser muy grande, pero que dice uno, anticipo lo que el cliente va a necesitar y antes de que me lo pida, yo ya lo tengo. Y lo impresiona así. O en algún momento tuviste que lidiar con un cliente enfadado, ¿no? Alguien que estaba gritando, el cliente que llegó al hotel y su reservación se había desaparecido, llegó del viaje de 15 horas y está furioso. ¿Y qué hiciste, no? Bueno, le grité más duro y le dije que se calmara. Pues no, le dije, por supuesto, entiendo, no sé qué, le di un upgrade, le di un trago, le hice que se sentara, X, ¿qué fue lo que hiciste, no? O fuiste más allá de las expectativas del trabajo hasta el punto de que alguien te mandó una nota de agradecimiento, por ejemplo. O, por ejemplo, dar un ejemplo de lo que son comunicaciones efectivas. ¿En qué momento has tenido, por ejemplo, que preparar instrucciones escritas para alguien que siga paso por paso cómo componer algo, por ejemplo? O cómo se preparó para dar malas noticias a un cliente de decirle, sabes qué, lo intentamos, pero simplemente el embarque no va a llegar el día que necesitamos, tenemos que pensar en otra solución, etcétera. ¿Cómo has manejado esto en el pasado? Esto se los dejo de tarea para que piensen cuando ya tengan esa cita para la entrevista y lo practiquen, lo pueden practicar en el espejo, aunque la familia diga, algo le está pasando, es muy recomendable practicarlo en el espejo y ver para que los nervios no los traicionen, ¿no? Hasta ahorita yo no he encontrado un puesto, un trabajo, una oportunidad que no requiera cierto nivel de resolución de problemas, porque si no, no se llamaría trabajo, servicio al cliente, porque todos los que trabajamos estamos sirviendo a alguien, ya sea el cliente interno, el cliente externo, el cliente directo, el cliente indirecto, siempre estamos sirviendo a alguien por medio de nuestros servicios, por medio de nuestros productos, etcétera. Y comunicación, obviamente, no nada más para el trabajo, sino para en nuestra vida en general, ¿no? El tener la comunicación efectiva, tanto escrita como verbal, etcétera. ¿Okay? Esa es la tarea. Ahora, hay preguntas que son un poquito difíciles. Cuando el entrevistador nos dice, cuéntame sobre ti. Esa es una pregunta que parece ser muy vaga y muy abierta, pero no es. Quiero que recuerden mucho de lo que Marta nos platicó, de cómo preparar nuestro discurso del ascensor, de nuestros 10, 15 segundos, de yo soy así, yo soy necesito, yo he hecho esto, etcétera. Hacer hincapié en cómo has hecho el trabajo anteriormente. Dar un ejemplo de algún problema que resolviste, casualmente mencionarlo. Decir, no, yo trabajé en y de hecho me encontré con un cliente que estaba enojado y entonces yo hice esto y esto. Es para enfatizar que tenemos este tipo de habilidades, ¿no? Esto definitivamente no es una confesión, no tiene uno que explayarse tanto, ni llegar a algo personal, por ejemplo. Yo tuve un candidato que llegó y le dije, bueno, cuéntame de ti. La persona se soltó llorando, mi marido me dejó. Y yo decía, ahora ya no sé qué decir, ¿no? Entonces, no es algo personal, no es una historia, no es una confesión, sino hay que llegar otra vez al punto, aprovechar algo que realmente uno quiere que sepa el entrevistador.
Y no es un resumen del CV. Ya leímos el resumen, ya leímos el currículum, por eso es que estás en la entrevista el día de hoy. Hay que tener el resumen contigo, claro, enfrente para hacer algunas fechas, para que no se te olvide lo que has hecho, cosas para acordarte, pero no se trata de hacer un resumen completo de tu mismo currículum. Hay algunas preguntas que pueden ser interpretadas como pues no apropiadas en lo que se refiere al Title VII o el título 7 de los derechos civiles en Estados Unidos. Por ejemplo, y esto sucede mucho en Miami, donde necesitamos gente bilingüe que hable inglés, que hable portugués, que hable español, y en lugar de preguntarle eso, le dice, bueno, ¿de dónde eres? Eso tiene que ver con el origen de la nacionalidad de la persona. Entonces dice uno, en lugar de decirle, oiga, esa pregunta es ilegal, no me la puede preguntar, porque el ambiente de la entrevista va a ser un poquito negativo, hay que volverlo de alguna manera, decir, bueno, yo hablo español desde muchísimo tiempo, o volverla y pensar que lo que estamos buscando es, hablas español, hablas portugués, hablas inglés, etcétera, ¿no? Y uno puede contestar de esa manera. Yo tengo toda mi vida hablando español y no necesito decirle soy de México, soy de Puerto Rico, soy de Venezuela. ¿Okay? Otra pregunta que, por ejemplo, nos lleva a determinar la edad de la persona es ¿cuándo te graduaste? Bueno, eso no tiene nada que ver. ¿Tienes el título o el diploma que se requiere o no? Entonces también se puede decir, me gradué con este título y tengo los años que requiere, la posición de 5, 10 años, etcétera, etcétera. Y ahí otra vez regresar a decir, responder basados en el puesto. Y de hecho yo he hecho esto y esto y esto y esto, ¿no? Si en algún momento el entrevistador enfatiza y quiere saber, bueno, si no hay de otra, bueno, si lo puedes responder, pero uno esperaría, ¿verdad?, que la persona que está entrevistando también tiene que saber las preguntas que tiene que preguntar y las que no se debe preguntar, pero para que uno pueda manejar ese tipo de preguntas difíciles, ¿no? Enfatizar en los idiomas, basarlas en el puesto y cómo has hecho el trabajo antes. Otra pregunta que es difícil cuando nos preguntan, dime cuál es tu debilidad o cuál es tu punto fuerte. Como entrevistador, no les puedo decir cuántas veces, y Robert y Marta van a decir, sí, muchísimas veces lo escuchamos. ¿Cuál es tu debilidad? Y el candidato dice, es que soy muy perfeccionista, es que soy adicto al trabajo. Y uno como entrevistador que lo has escuchado 38 veces al día, nomás dices, ok, por dentro estamos, ok. Lo que estamos realmente buscando es si realmente tienes la conciencia de las habilidades o de las áreas en donde sabes que tienes que mejorar. Puedes regresar, por ejemplo, a algún momento en que tuviste tu evaluación de desarrollo y te dijeron, bueno, hay algo en lo que tienes que trabajar un poquito o mejorar, ¿no? Y decir, ok, yo estoy consciente y así es como yo he estado trabajando y mejorando en este punto. Ahí no se puede fingir, sobre todo los que tenemos mucha experiencia entrevistando, sabemos exactamente, ¿no? Cuando la persona puede estar, aquí hay un Pinocho, ¿no? Decir, no, yo soy buenísimo. Y dice, no, no entres en detalles tampoco, pero sí tienes que ser honesto, positivo, específico. En algún momento, y esto es real, a alguien en algún momento dije, es que a veces tu forma de ser es demasiado fuerte, demasiado expresiva. Y dije, ¿quién dijo eso? Y dije, no, pues ya sé a qué te refieres, ¿no? Y dije, ok. Y es algo en lo que uno constantemente como desarrollo personal y profesional siempre está trabajando, ¿no? Lo que es importante es mencionar las expectativas del puesto y qué es lo que has aprendido en el pasado, ¿no? Cuando nos preguntan por qué dejaste tu trabajo anterior, yo creo que si hay algo positivo este año es que cuánta gente está buscando trabajo por la situación en la que estamos todos de la pandemia, ¿no? A menos que tú vayas a decir, bueno, es que me cacharon robando, la respuesta no va a ser muy negativa que digamos, ¿no? Si dices, bueno, me cacharon robando y me corrieron, gracias, bye. Ahí termina la entrevista, ¿no? Es importante no hablar mal
de la persona o de la empresa en donde uno antes trabajó, porque es negativo eso, ¿no? También para la persona que está entrevistando. No entres en detalles tampoco, sé honesto, hubo un cambio o se eliminó mi posición, etcétera, sé honesto. Otra vez hay que enfatizar en las habilidades aprendidas. Cuando estuve en esta posición, aprendí esto y ahora lo puedo aplicar en esta posición. ¿Y cuáles fueron algunos de estos logros claves durante tus trabajos anteriores? Eso es lo que estamos buscando. Y también es muy importante estar preparado con las preguntas que le vamos a preguntar nosotros al entrevistador. Y es importante hablar de decir, ok, ¿qué es lo que vamos a lograr nosotros? Como visualizar que ya tenemos la posición y hablar de nosotros. Si yo entro a esta, ¿qué es lo que vamos a lograr en los primeros 3 meses? ¿Cómo me van a evaluar o cuáles van a ser mis logros en los primeros 3 meses de mi empleo aquí? Entonces, el entrevistador te empieza a visualizar ya trabajando ahí. Marta nos dio muchas recomendaciones de cómo leer la expresión corporal, del entrevistador, ¿no? Entonces el tono, seguir, todo eso nos ayuda también a tener esa identificación con el entrevistador. Alguna pregunta hay que hacer de la página web para demostrar que si estamos interesados en la empresa, qué es lo que hacen. Vi en la página que estamos expandiendo a Latinoamérica, cuéntame de eso, o cuáles son las iniciativas de este año, por ejemplo, cuáles van a ser los logros y personalmente, cuál es tu experiencia dentro de la empresa, cuánto tiempo llevas aquí, si tienes forma de ver antes el perfil del link, por ejemplo, de la persona. Yo veo que llevas ya 3 años aquí, cuéntame cómo ha sido, etcétera, ¿no? Es importante tener preguntas profundas, que se dé cuenta el entrevistador que tenemos el interés realmente en la posición y en la empresa, ¿no? Es importante ser puntual. Si la cita es a la 1, hay que llegar a las 12:30. Si no sabemos cómo llegar, hay que manejar ahí el día antes, muy importante, para no llegar con ese estrés, jamás llegar tarde. A mí siempre mi recepcionista siempre me decía el que llegó tarde, el que era rudo, el que estaba enfadado, etcétera. Es muy importante eso, ¿no? Recuerden que estamos entrevistando no nada más con la persona con la que estamos teniendo la entrevista, sino con todos los que están en esa empresa. El primero que tiene algo que decir va a ser ya sea el guardia o la recepcionista, que siempre se da cuenta de quién llegó. Cuando les platiqué lo del chico con los tenis, mi recepcionista vino y dijo, algo rarísimo sucedió. El candidato de repente salió corriendo y lo vi que aventó los zapatos y volvió a entrar. No sé de qué se fue eso y le platiqué, ¿no? Eso fue, se cambió los zapatos rapidísimo. Hay que darnos tiempo extra. Si la cita es de 1 a 2, no hacer nada o no programar nada hasta las 2:30, porque entre más larga sea la entrevista, mejor es la probabilidad. Nosotros como entrevistadores muchas veces tomamos la decisión en los primeros 10 o 15 segundos de que conocemos como primera impresión al candidato y pasamos el resto de la entrevista convenciéndonos, sí o no, y viendo cómo sí, me convenzo que sí o que no, es esta la persona indicada. Y entre más pase el tiempo, mejor. Desafortunadamente tuve una vez un candidato que vino, se sentó y literalmente me dijo, ¿cuánto se va a tardar esto? Porque yo tengo otra entrevista. Y dije, no se va a tardar nada más que el tiempo en que te lleves de aquí a la puerta. Y terminé la entrevista porque dije, si la persona no está interesada y no dijo, pues, ¿qué chance va a haber de que la persona realmente esté comprometida con la empresa, ¿no? Hay que tomar un buen desayuno, nada de carbohidratos, porque los carbohidratos después te bajan la energía, pan, etcétera, proteína, de cualquier tipo de proteína, pero es bueno, no vayan con hambre. Lo peor que puede suceder es que con los nervios, durante la entrevista, el estómago empiece a hacer todos los ruidos que hace el estómago y distrae mucho, ¿no? Probar el video, en la parte de atrás del video, ahora tenemos muchos backgrounds, etcétera, o transparencias atrás.
pero es importante checar el video. No saben cuántas veces he entrevistado el ojo de una persona o la nariz o el cuello, o hay, por ejemplo, cereal atrás o libros. Los libros distraen muchísimo y el candidato está hablando y yo estoy leyendo, ay, mira los libros que, ese ya lo leí, ese se ve interesante. Nada que distraiga al entrevistador si es en video, por ejemplo, y hay que probarlo, ¿no? Si tienes un amigo, practicarlo, muy importante, incluso hasta grabarse si es necesario. ¿Qué horas son? Ok, perfecto. Ok, preguntas en este momento, Robert y Marta y Bárbara, que nos puedan acompañar. Y está abierto para preguntas. Las preguntas llevan al aprendizaje. No hay ninguna pregunta que no sea válida en este momento. Pilar, muchas gracias. Muy buena información y una presentación Gracias. muy completa. Gracias. Nos encantó las anécdotas. Quiero hablar sobre el role playing, como se dice en inglés. A veces entramos a la entrevista y nos congelamos, pero Ajá. quizás practicando con una persona en la casa podemos ayudar a prevenir eso, ¿no? Claro. Incluso en el espejo. En el espejo. Uno puede practicar en el espejo y como les dije, a mí mi familia ya está acostumbrada a verme de repente en el espejo y dicen, y yo les digo, estoy practicando para una entrevista. Y no hay nada de malo hacer eso en el espejo, solo grabarse, volverse a ver, etcétera. Beneficia mucho porque eso te da lo que es la memoria muscular en el que visualizas estar ahí y después de que tienes esos nervios, esa parte del cerebro se reactiva porque ya lo hiciste antes y puedes hacerlo hasta sin pensarlo, ¿no? Y sí, mucha gente se llega a congelar y unos sabemos, ¿no? Cuando se congela el candidato. Sí. Usted dijo que los primeros 15 segundos ya usted formó la primera impresión y después está entrevistando a ese candidato y normalmente la persona de recursos humanos está confirmando esa primera impresión. Eh, Háblanos un poquito más sobre eso y también si uno desafortunadamente no comenzó la entrevista como hubiera querido, tiene oportunidad de cambiar esa primera impresión. Claro, y depende de cómo sea, ¿no? Hubo una vez un candidato que no me tocó a mí entrevistarlo, pero se vistió muy temprano, corrió a la entrevista y no se dio cuenta que traía los zapatos diferentes. Uno era café y el otro era negro. Y cuando entró a la entrevista, dijo, me quiero morir, traigo un zapato negro y un zapato café, ¿qué voy a hacer? Y lo convirtió eso en algo positivo. En ese momento pensó en 2 segundos y cuando le dio, dijo, esto es para que me recuerde usted, porque soy el único candidato que viene con zapatos diferentes. Le dieron el puesto. O sea, hay que de alguna manera ser creativo y pensar, ¿no? Muchas veces, nosotros, claro, del otro lado del entrevistador es un humano también, que tenemos todos nuestros vicios mentales, ¿verdad? Todos nuestros filtros mentales y ojalá todo el mundo tuviera los cursos que uno da para saber cómo entrevistar y para retar uno mismo sus propios filtros que tenemos mentales, ¿no? Pero como humanos siempre llegamos a lo que es la primera impresión y es como cuando conoces a alguien en cualquier lugar, de cómo se presenta la persona, de cómo da la mano, de mucho gusto, etcétera. Y de ahí es cuando empieza uno a reforzar que esta persona sí es la persona que estamos buscando, es la persona adecuada para el puesto. Y por medio de estas preguntas, obviamente, vamos a seguir pelando la cebolla, como lo dije, para confirmar esto, ¿no? Los primeros 10, 15, 20 segundos son muy importantes como primera impresión. Sí. Si la persona tiene más de una entrevista con esa compañía, esas próximas entrevistas, por ejemplo, hay muchas veces que uno tiene hasta 3, 4, 5 entrevistas con diferentes personas dentro de la compañía mientras va avanzando o progresando Claro. el proceso.
¿Uno se comporta igual en todas esas entrevistas? ¿Cómo es eso? Háblenos de eso. Ojalá y todas las empresas tuvieran lo que es la entrevista de comportamiento y la entrevista técnica, por ejemplo, después de recursos humanos, con la persona que realmente va a ser el jefe de la persona, ¿no? El primer filtro muchas veces es recursos humanos y puede después ser. Va a cambiar un poco porque la persona que está entrevistando va a tener diferente tipo de preguntas. Si es algo ya más técnico, por ejemplo, uno tiene que estar preparado con lo que está buscando el puesto y dar ejemplos específicos de, por ejemplo, si estoy aplicando para un puesto de IT, de información de tecnología, bueno, dar ejemplos en lo que yo implementé un sistema en tal lugar y he hecho esto, he hecho lo otro, en financieros, dar reportes, etcétera. Y sí va a cambiar un poco dependiendo la persona que lo esté entrevistando, ¿no? Pero siempre se puede usar el mismo tipo de respuestas que son bajo el método STAR, de qué fue lo que sucedió y qué fue lo que logré, y mantener siempre la respuesta de yo ya lo hice, yo ya lo puedo hacer, ya lo demostré en el pasado. ¿Okay? Muy bien. Robert, ¿tienes Sí, algo que...? sí, también es importante acordarse que siempre te están entrevistando y nunca bajar la guardia, ponerse muy cómodo, porque quizás salgan aspectos de nuestra experiencia o de nuestra vida que no sean tan favorables. Así que siempre mantener esa guardia en alto y en realidad enfocarse en el trabajo y las experiencias y lo que uno puede hacer para que esa compañía siga siendo exitosa y que usted contribuya positivamente a todo lo requerido de la posición. Muy cierto. Había y esto lo platicamos en la sesión en inglés, había un director corporativo que llevaba a los candidatos a almorzar. Y durante el almuerzo, porque la gente se relaja, dice, bueno, no, él seguía entrevistando. Sí. Y cuando servían la comida, si el candidato le ponía sal a la comida antes de probarla, no lo contrataba. Porque decía, esta persona no, y era verdad, eso era, creo que fue en una empresa, en una multinacional, creo que era en petrolera, o maybe era Jack Welch de General Electric, de alguna de esas empresas. Y si le ponían sal antes, decía, esta persona va a tomar decisiones antes de tener la información. No, y no lo contrataba. Hay que tener cuidado en todo lo que se hace. También el ser honesto es muy importante. Si no tienes la experiencia, si te están preguntando algo que no sabes, la honestidad es primordial. O sea, no lo sé, pero aprendo rápidamente, puedo obtener esas habilidades, estoy dispuesto en realidad a aprender lo que sea necesario y dar ejemplos de otras cosas que uno quizás no sabía y aprendió rápidamente. Exacto. Para que vean que hay ese espíritu de aprendizaje. Exacto. Los idiomas, por ejemplo. O quizás también hablar sobre habilidades que son relacionadas con lo que, ¿no? Sí, con lo que uno, con lo que le están pidiendo. Si no tengo esta habilidad, pero tengo algo que es similar a esto y puedo, creo que fácilmente adquirir esa otra habilidad. Aplica directamente, claro. Exacto. Sí, en inglés se dicen transferable skills, habilidades que se puedan transfiere. Se transfieren de uno al otro. Háblennos de el tiempo después de la entrevista, cómo uno se comporta los días, las semanas, las 2 semanas después de la entrevista para mantenerse en mente con muy importante, muy importante. Y hay que recordar siempre con todas las personas con las que entrevistamos, pedirles su tarjeta, asegurarnos que tenemos el nombre completo, el email, etcétera, para mandarle una nota de agradecimiento. Muchísimas gracias. Ahora más que nada, después de esta entrevista, sigo aún todavía más emocionado sobre esta posición, enfatizar en las cosas que vamos a poder lograr juntos, con lo que yo puedo aportar a esta empresa. Esa nota de agradecimiento muchas veces es la decisión final.
podemos entrevistar a varias personas, pero si tenemos 2 candidatos y no sabemos por cuál, el que manda la nota de agradecimiento y enfatiza, yo quiero, yo puedo, yo lo he hecho, yo realmente quiero trabajar aquí, es muy posible que sea la persona seleccionada. Y mandarles a todos con los que entrevistamos. Muchas veces no les gusta dar a todos su email, pero por medio de la persona de recursos humanos, uno le puede mandar a la persona de recursos humanos y decirle, por favor, enviar esta nota a el jefe X que me entrevistó, etcétera, que también se puede hacer. Muy importante la nota de agradecimiento. Sí, algo interesante que hoy siempre hacemos email, ¿no? Todo es electrónico y todo el mundo manda mensajes, pero a mí hasta en un pasado, cuando no se usaba tanto el email, cuando me escribían, no una carta formal, sino una carta, una tarjeta de agradecimiento personal, o sea, escrita a mano, ¿no? Me llegaba al trabajo, o sea, saben la dirección mía, y yo la abría. Y como que recibir una carta así personal es muy bonito, ¿no? No sé si eso tuvo, o sea, en mi decisión de contratar a la persona, no sé si eso ayudó o no ayudó, pero siempre es bonito recibirlo. No es, no creo que yo me acuerde de alguien que me mandó una nota de agradecimiento y lo contraté por la nota que mandó. Pero no por la nota. Yo nomás mando notas. Exacto, pero sí es algo diferente y no todo el mundo lo hace. Claro, pero puede ser un factor determinante. Como dije, si tienes 2 candidatos y uno que te está demostrando que verdaderamente está interesado, que se tomó la molestia de mandar la nota, de mandar el email, dices, bueno, esta persona realmente sí quiere trabajar, ¿no? Aquí, eso es el punto determinante, nada más. Sí, No por seguimiento, la nota, exacto, darle seguimiento de cualquier manera es muy importante. Sí, muy importante. Sí. Pilar acaba de decir algo que como que me hizo clic en la mente. Dijo, esta persona sí quiere trabajar. Y creo que eso es lo importante que uno tiene que demostrar. No solo tengo las habilidades, pero quiero trabajar. Y aquí, hacer esto. Cuando vi el posting, la posición de Chuy, que Robert nos compartió, me encantó, casi quería yo aplicar esa posición. Se ve buenísima. Sí, así, a veces uno ve eso que te entusiasma por aplicar y por aprender más por la compañía y tiene buena cultura. Hubo una pregunta que tuvimos la vez pasada que alguien dijo, bueno, ¿y si yo no tengo nada de experiencia en ese aspecto, que jamás lo ha trabajado? Muchas veces uno puede, aunque no tenga la experiencia específica en esa industria, pero puede sacar de sus experiencias de resolver problemas, de comunicación, de servicio al cliente. Yo contraté una vez a una persona como administrador de recursos humanos, que su posición anterior era en el zoológico, que estaba haciendo, ayudando como zookeeper en el zoológico, que dice uno, del zoológico a recursos humanos, en algunos momentos dice, ok, pero dice, bueno, ¿qué era? Pero cuando le pregunté cómo resolviste algún problema, me di cuenta que tenía una muy buena facilidad para resolver problemas, porque en un momento un bote de basura se prendió el fuego y antes de hacer esto movió a los animales, o sea, se movió inmediatamente. Dije, este es el tipo de decisiones que yo necesito de alguien, ¿no? Aunque jamás tenga nada que ver, pero esa es la ventaja, ¿no? De traer ese tipo de ejemplos. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero quiero darle las gracias a Pilar por una buenísima sesión, a Robert por estar aquí, a Marta que también estuvo, a la Asociación de Recursos Humanos de Miami, Jim Sherm, por ser nuestros partners, nuestros colegas aquí en poder compartir y impartir esta información tan importante ahora mismo para la comunidad que estamos todos sufriendo de los efectos de esta pandemia, no solo de salud, sino también económicos.
a la iglesia Church by the Sea por siempre estar pensando en cómo poder hacer la vida más fácil a las personas. Y recuerden, todas estas grabaciones están en nuestro sitio web, churchbythesea.org. También se pueden comunicar con Jim Sherm. Si quieren, por favor, poner el email ahí en el chat o en el screen. No sé si lo tienen. Robert, ¿quieres dar? Estaba yo viendo si pero no lo tengo okay. aquí. Sí, jimsherm.org. Ok, Jim Sherm. GMSHRM.org. Y nada, gracias a todo el mundo que trabajó para hacer todo esto posible y gracias a todos ustedes por ver y darnos su tiempo para estas sesiones. Oh, sí, un placer. Hasta luego y mucha suerte. Hasta luego. Mucha suerte a todos. Todo, Barbie, gracias. Gracias. Un placer. Cuídense todos. Salud. Igualmente.